Hola, muy buenas tardes, noches o días. Mi nombre es Alison Chávez y bueno, hoy les estaré enseñando acerca sobre lo que llamamos gráficos con varias hojas y libros de trabajo. Bueno, como gráficos sabemos que podemos insertar ya sea cualquiera de estos gráficos que les mostraré. El primero es que tenemos que tener una de estas tablas. Y bueno, de acuerdo a su encabezado, vamos a poder realizar lo que nos pide. En este caso nos dice insertar un gráfico combinado que sean columnas agrupadas, tomando como base la tabla de las ventas de los diferentes modelos de smartphone durante los 6 primeros meses del año 2019. Tenemos también que agregar el título correspondiente, que en este caso sería ventas, unidades vendidas del 2019 sin incluir los totales. Entonces vamos a agregar prácticamente casi toda la tabla con el encabezado, con el título, menos el total. Por lo tanto, para hacer esto, pueden ver aquí en la pestaña de insertar que tenemos varias opciones correspondientes a nuestra tabla a crear. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es escoger en esta parte, en este apartado de gráficos, pues eh, aquí en donde nos dice insertar gráfico de columnas o de barras. Damos clic y nos aparecen diferentes columnas de diferentes formas en que se nos muestran. Podemos atrás visualizar cómo se verían. Vamos a seleccionar una para mostrarles el cómo cambian cada una de estas. Bueno, antes de ingresar la tabla, lo primero que vamos a hacer es escoger. Aquí nos menciona que debemos representar en esta tabla de manera gráfica estos datos, pero solo debe llevar el título y el contenido menos el total. Entonces, una vez seleccionado esto, vamos a seleccionar las tablas. Tenemos diferentes tablas, pero nos pide esta. Entonces, para que puedan visualizar qué tipo de gráficos tenemos esta que nos piden que es la columna de manera agrupada. Tenemos esta de columnas apiladas. Tenemos esta que son columnas 100% apiladas. Tenemos columnas en 3D. Se visualizan de diferentes maneras. Tenemos columnas 2D. Tenemos columnas también 3D. Y más gráficos de columnas. En este caso, este apartado nos servirá para poder representar de diferentes maneras o agruparlas de la manera en que deseamos o que queramos y pues no la tengamos a la vista y queramos modificarla un poco. Entonces, quedamos con esta ya que es la que nos pide el encabezado, que sería una columna agrupada. Con respecto a esto, también podemos hacerla más pequeña, más grande, de acuerdo a cómo queramos visualizarla. También podemos editar este apartado, sus columnas, y según vayamos tecleando aquí, pues vamos a ir diferenciando lo que podemos realizar. El tema también lo podemos modificar de manera automática o manual. Bueno, entonces ese sería el tema. Y ahora lo que vamos a hacer también es mostrarles en que esta columna seleccionada y dividida en varios colores puede cambiar a la escala en que representamos nuestra tabla
con nuestras unidades vendidas en el 2019 junto con sus colores y sus filas. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero representar solo 3 personas? Esto es lo que me va a representar. ¿Qué pasa si solo quiero mostrar su rendimiento en el mes de enero? Esto va a pasar. Entonces, lo que queremos saber es que los colores se mezclan de acuerdo, por ejemplo, tenemos un periodo de 6 meses. Entonces, pues va a haber 6 colores mezclados, de acuerdo a que, dado que esto representa a cada mes que decidimos reflejar dentro de este gráfico agrupado. Bueno, dentro de lo que respecta en nuestros materiales, podemos ir a inicio y vamos a ver diferente aquí en estas pestañas que nos muestran cómo podemos insertar, lo que ya hemos visto, una hoja de gráfico de nuestra lección. Tenemos varios, como por ejemplo uno sería el área de gráfico. El área de gráfico estaría esta. Dado que es el área de gráficos, pues esta área se refiere a todo, valga la redundancia, todo lo gráfico, los elementos típicos, como son la serie, los datos, los ejes, los títulos y leyendas. En esta hoja de gráficos es prácticamente una hoja de cálculo que solo tiene un gráfico, y si deseamos mover este gráfico a una hoja de gráfico, ya sea para copiarla o demás, debe utilizar herramientas como mover gráfico, y esto sucede en la pestaña de gráficos o diseño, dado que para mover, para poder mover esta imagen o este gráfico, eh, a veces suele variar los errores, como por ejemplo cuando los gráficos aparecen en las hojas de trabajo junto con otra información y son incrustados con esta otra información, suele haber un pequeño error. Entonces, otra cosa también es la etiqueta de datos. La etiqueta de datos es el título, esta parte de aquí, el nombre en que se le diferencia cada fila, como por decir cada marca, y los meses, el título, los números. Entonces, siendo etiqueta de datos, es información adicional asociada a un punto de datos. Entonces, a menudo se realiza o se utiliza para eh, para poder mostrarnos el valor real de un punto de datos. Un ejemplo de este sería, por decir, la altura de una barra o del porcentaje de una porción de un gráfico de pastel. Dado que estas etiquetas de datos no siempre se muestran en el gráfico, pues muchas veces suelen variar. Por ejemplo, en esta imagen sí se nos representan, pero hay imágenes que, por ejemplo, una imagen de un gráfico de pastel, muchas veces suelen no mostrarse.
Otra cosa que también se ve aquí en esto de los gráficos es los puntos de datos. Estos son valores de celda en la hoja de trabajo que son mostrados en barras, líneas, columnas, sectores circulares u otras formas en gráficos. Es decir, estos puntos de datos en nuestra imagen vendrían a ser estos números, la marca y entre otros. Entonces, algo que también tenemos, además de esto, de la serie de datos, que es una colección de valores relacionados y son representados en un gráfico. En este caso, nuestra serie de datos que tenemos aquí, pues es representada de esta manera más gráfica, en barras. Entonces, así se representaría en una barra agrupada. También tenemos el gráfico incrustado, que el gráfico está incrustado como un objeto en la hoja de cálculo. Junto con los datos a partir de los cuales se genera el gráfico, se puede imprimir como parte de esa hoja o como un elemento separado. Es decir, al momento de la impresión, como lo hemos visto en el anterior video, que podemos darle formato a varios tipos de tablas, podemos darle varios diseños, como lo mencioné en el video anterior. Entonces, esta vez podemos imprimir este gráfico con o en la misma hoja o sin el mismo espacio. Entonces, podemos utilizar de una a dos hojas dependiendo de qué tanto tenemos de gráfico o qué tanto gasta el espacio al cargarlo y darle formato. Entonces, esto se utiliza mejor cuando los datos deben mostrarse en el contexto de los datos de la hoja de trabajo. Entonces, como le había mencionado antes, puede que queramos punto o puede que, por decir, para una reunión importante nos pidan que llevemos los gráficos aparte y pues que los mostremos de manera dividida. Otra cosa que también tenemos es las líneas de la cuadrícula. La línea a lo largo del área de trazado lo que permite es que al momento de visualizarla, nuestro ojo viaje más allá de la vuelta de los valores de los ejes. Es decir, que se fijen más, por decir, vamos a fijarnos aquí en el mes de marzo. Tenemos toda la escala de gris en el mes de marzo, pero varían en escala, es decir, en las líneas que tenemos atrás. Entonces, si queremos saber solo el primero, pues lo que fijaremos es que está casi en el medio, como el valor es 25, está casi o justo en el medio de lo que es el valor entre 20 y 30. Por lo tanto, eso es a lo que saltará o se referirá a nuestra visualización hacia el gráfico en cada uno de los colores como lo hemos visto anteriormente. Además de esto, tenemos la leyenda. ¿Qué es la leyenda? Bueno, la leyenda es aquello que nos muestra en una ubicación fuera de la cuadrícula enmarcada por el eje. Es decir, es una especie de clave que aparece en un pequeño cuadro junto con el gráfico y que muestra los colores y los símbolos que se representan en cada serie de datos. Entonces, en nuestro recuadro, la leyenda vendría siendo este cuadrito resaltado que tenemos aquí, dado que, como nos menciona anteriormente, esto resalta y es más como una parte clave de cualquiera de nuestro gráfico que vayamos a, valga la redundancia, graficar en nuestro Excel, en nuestra hoja gráfica. Entonces, lo que se mostrarán aquí son diferentes colores y símbolos referente a cada serie de datos. Por ejemplo, el azul representa esta barra, el gris representa otra barra del mes de marzo, esta más celeste representa el mes de mayo, esta roja o anaranjada representa el mes de febrero, la amarilla el mes de abril y la verde el mes de junio. Todas estas son importantes dado que podemos confirmar y reconfirmar
al momento de visualizar de qué periodo se trata cada unidad vendida dentro del 2019. Por ejemplo, si queremos solamente las unidades vendidas del mes de enero, solo se reflejará las líneas paralelas de color azul y así sucesivamente. Eh, para finalizar, también tenemos dos cosas importantes más, que una es el área parcel. Esta es la parte del gráfico limitada con los ejes verticales y horizontales de sus lados opuestos. Estos son los lados verticales y horizontales. Entonces, algo más que suele haber aquí, por ejemplo, si graficamos de otra medida, incluso nos aparece nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Qué es de lo que hablaremos ahora? Entonces, el eje X y Y nos permite, uno, que el eje X se encuentra en la parte inferior del gráfico y generalmente se usa para categorías. Es decir, en nuestro gráfico, esta parte inferior se utiliza para el eje X, dado que como lo mencioné anteriormente, pues aquí generalmente pues se imparten las categorías como por ejemplo eh, nuestra marca de unidades vendidas. Por ejemplo, tenemos a Xiaomi, tenemos a Huawei, tenemos Samsung, iPhone, Galaxy y demás. Entonces, lo contrario de esto es que el eje Y sube por un lado y se utiliza para valores de series o datos. Eh, ¿Cómo lo pueden visualizar? El eje Y está correspondido en nuestra tabla como esta serie de datos. Tenemos el 0 al 70 en un intervalo de 10 cada uno. Entonces, lo tenemos comprendido que los ejes están invertidos en el gráfico de barras. ¿Por qué? Están invertidos de manera que uno representa los números y otro la categoría de la marca.